Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. A Dios no lo detiene nada, ni Gloria a nadie. Dios. Y aunque el enemigo ruja, brame y haga todo lo que quiera, Dios verdaderamente es un Dios imparable. No lo puede detener nada. Busque por favor conmigo en su Biblia, el libro de Génesis, capítulo 5. Amén. Libro de Génesis, capítulo 5. Vamos a leer 3 versículos. Génesis, capítulo 5. Cuando usted tenga el Génesis, capítulo 5, póngase de pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Vamos a hacerlo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Algunos dicen, ¿pero qué tiene que ver? Yo lo puedo leer acostado de cabeza como sea así. Pero vamos a estar de acuerdo ahora. Nos vamos a poner de pie. Amén. Usted ahí, en el lugar donde está, en esa iglesia donde usted está hoy. Vamos a ponernos de pie, nosotros acá, y vamos a leer la santa palabra del Señor con mucha reverencia. Sabe que antes la palabra de Dios no se leía así como un libro cualquiera. Dice que el profeta comenzó a leer la palabra de Dios y el pueblo que tenía, pero no sé cuántos años de no escucharla, comenzó a escuchar en la plaza de pie y todos comenzaron a llorar. La palabra del Señor tiene poder, tiene virtud. Y esta noche dejemos que la virtud de la palabra de Dios venga a nosotros a través de su lectura. Capítulo 5 del libro de Génesis. Usted ya está de pie. Versículo 22, 23 y 24. Vamos a leer 3 versículos nada más. Si usted quiere puede leerlo en voz alta conmigo. Ahí usted en su casa lea en voz alta la Biblia y yo la leo aquí también. Capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Padre, gracias por tu palabra bendita. Hermoso relato en 3 versos, Señor. Hermoso relato, Padre. Gracias porque tú no necesitas de un libro entero para manifestar tu poder y tu gracia. En 3 versículos nos estás diciendo ahora que tu gracia, que tu poder es incomparable, Dios. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu misericordia infinita. Gracias por tu poder, Señor Jesús, que no lo detiene nada. Gracias, Padre Celestial, por esta presencia que ahora mismo estamos experimentando, Señor. Que hemos experimentado los minutos anteriores y que vamos a experimentar los minutos que faltan de esta reunión, Señor. Gracias porque tu gloria se va a mover en cada hogar donde está esa persona, Señor Jesús, deseosa de adorarte, de bendecirte. Porque te vas a manifestar, Señor, en aquellos que posiblemente están en sus dormitorios, con sus celulares, Padre. Te vas a manifestar ahí, en su sala. Te vas a manifestar ahí, Señor. En sus trabajos posiblemente. Te vas a manifestar ahí, Señor. Gracias por tu amor, mi Dios eterno. Y habla mi vida, Señor. Habla la vida de mis hermanos y hermanas. Habla la vida de cada uno de los que estamos ahora compartiendo esta palabra. Ministranos. Fortalécenos, Señor, y llénanos de tu amor y de tu poder, de tu gracia maravillosa. En el nombre glorioso de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gracias, mi hermano, por estar de pie. Mi hermana, por estar de pie. Puede tomar su asiento ahora. La situación está muy difícil, no es de negarlo. Dirán, ya van a hablar de lo mismo. Porque mucho se escucha hablar de esto que nos está pasando. Y al parecer como que el tema no se agota, ¿no? Siempre hay cosas que hablar. Sin embargo, esta noche yo quiero retarle a usted y retarme yo mismo. Retarnos todos
a través de la palabra. Viendo la historia de Enoc, dice que Enoc es un hombre que caminó con Dios. Y caminando con Dios, él pudo engendrar hijos, hijas, muchos hijos. Y vea que vivió, dice la Escritura, 365 años. Yo a veces me he sentido un poco abusivo cuando le digo al Señor, dame, Señor, la edad de Moisés, por lo menos, ¿no? 120 años, la edad de Noé, 120 años. No sé cuántos años vivió Noé. No, Noé vivió más. Moisés, 120 años. Ya más cercano a mí, ¿verdad? Y entonces, pero una de las cosas que pensamos y que muchas veces nos meten en serias crisis es que es bien difícil en este tiempo que usted y yo podamos vivir 120 años. Hemos visto personas que le están celebrando el cumpleaños en estos días, cumplen 104, 105 y están bien vencidos, bien vencidos. Entonces al hombre se le estila 70, 80 años, 90 años, ya vivió bastante. Sin embargo, este hombre vivió 365 años. Y 365 años que dice la Escritura que caminó con Dios. Y el final de su vida fue algo maravilloso. Desapareció porque Dios se lo llevó. El sueño suyo y el sueño mío, que al final de nuestra existencia no tengamos que ser enterrados en un cementerio, sino que podamos ser parte de ese acontecimiento que llaman el rapto y podamos irnos a la presencia de Dios. Enoc participó de eso. Usted y yo estamos esperando el momento y qué maravilloso sería si aconteciera mientras usted y yo todavía vivimos y estamos haciendo lo que Enoc hacía. Caminó con Dios, caminando con Dios. Es tiempo de caminar, le llamé a esta meditación de esta noche. Y caminar es algo que usted y yo hacemos diariamente. Caminar es algo que recomiendan los médicos a personas como yo, algunos que andan rozando mi edad. Dice, usted tiene que caminar. No salga a correr, por favor, no corra. Usted ni siquiera trote, camine. Camine, dele vueltas, varias vueltas a la manzana y eso va a hacer que usted haya caminado en el día un par de kilómetros, 3, 4 kilómetros. Dele vuelta a la manzana de su casa y regrese y dele otra vuelta y vuelva a regresar. Camine, es saludable. Hay quienes incluso que no tienen que salir de su casa, caminan estando en el mismo lugar. Qué raro se oía hace 50 años eso, 60 años eso. Camina en el mismo sitio. Tienen en su casa una máquina que se llama caminadora y ahí comienzan en una banda a caminar y la banda les va diciendo cuántos kilómetros han caminado al final del tiempo que lo están haciendo. Y le dice cuántas calorías quemó, la grasa que hay, el agua que... Eso es algo maravilloso. Caminar es algo saludable, saludable. Y caminar implica al mismo tiempo que es saludable, implica que algo nos va a costar. Algo nos va a costar. Cuando usted camina mucho trecho, camina un par de kilómetros y no está acostumbrado, como me pasa a mí, estoy acostumbrado a caminar mucho. Cuando voy por la mitad del camino que me he propuesto, empiezo a sentir ciertos dolores en el cuerpo. Caminar significa también en algún momento poco de sacrificio, poco de dolor para nuestra vida, para nuestro cuerpo. Los cristianos, sinceramente, ya dejando de hablar de la parte física del caminar, debemos caminar. Es necesario que caminemos para conservar la salud espiritual. Y debemos de tener también, al mismo tiempo, que sabemos que tenemos que caminar, bien definido el lugar hacia donde nos dirigimos. Mire, no es correcto que uno salga y diga, bueno, ¿a dónde va? Y dice que no sé. A menos que Dios se lo haya dicho, como se lo dijo a Abraham. Sal de tu casa con toda tu gente y yo ve al lugar que yo te voy a decir. Pero había una meta, el lugar que Dios le iba a decir. Pero hay gente que sale a caminar sin rumbo. Y de repente aparecen perdidos. ¿Por qué hasta aquí? No sé, fíjese. Yo salí de mi casa y de repente me perdí.
Tenemos que caminar como cristianos, tenemos que caminar. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos muy cómodos. En el lenguaje moderno, en el lenguaje nuevo que se está manejando hoy, dicen, no te quedes en tu zona de confort, sal y experimenta algo nuevo, algo que no sea tan cómodo para ti, porque tú tienes que avanzar. Tu existencia no puede ser hacer lo mismo toda la vida. Naciste, aprendiste eso, creciste haciendo lo mismo y te moriste haciendo lo mismo. Pareciera una vida muy aburrida. Tienes que caminar, dice, sal de tu zona de comodidad y atrévete a hacer cosas diferentes. En el cristianismo, usted y yo no podemos quedarnos ahí donde nos sentimos tan cómodos, espiritualmente hablando, sin hacer más, sin correr tal vez un riesgo de que alguien nos va a gritar algo, de que alguien nos va a despreciar o que alguien va a decirnos algún apodo, uno va a hacer alguna crítica o va a tomar alguna acción en contra nuestra porque somos cristianos y hablamos de Cristo. Tenemos que caminar. Algunas personas, ante lo que está sucediendo hoy, dicen, las iglesias, decía un hombre, y tenga mucho cuidado con lo que ve en las redes sociales y con lo que cree de lo que hablan en las redes sociales. Decía este hombre muy elocuente, mucho versículo en su cabeza. Decía, no, todos los pastores son unos haraganes y unos cobardes porque han dejado de predicar. Estoy casi seguro que solo aquel pastor que no tiene las condiciones tecnológicas para hacerlo, no está predicando. Y solo aquellas personas que no tienen las condiciones tecnológicas para recibirlo, no están conectándose con un culto. Y es más, quizá muchos de los que antes se congregaban solo una vez a la semana, hoy se congregan varias veces a la semana, por la distancia, por la hora, por el temor a la lluvia, lo que fuera. Se quedaban en su casa y no participaban de las actividades. Pero creo que el evangelio no ha dejado de correr, ni se ha dejado de predicar, ni los pastores han dejado de predicar. Mi esposa mencionaba muchos pastores que están padeciendo enfermedad y de los cuales se pide, pastores, tremendo. ¿Por qué será? ¿Será que esos pastores se han quedado cómodamente en sus casas esperando que pase la pandemia y a ver qué pasa? A ver cuándo nos dejan abrir la iglesia. Son gente que posiblemente se han dedicado a andar visitando a sus miembros, a andarle dando ayuda a sus miembros de alguna manera, y ahí han sido afectados por andar en la calle, trabajando. Entonces no es justo que alguien venga porque se le ocurre y cree que tiene la verdad en la lengua a decir, todos los pastores son unos cobardes. Y cuando le preguntan, ¿usted es pastor? No, yo no soy pastor. ¿Y entonces por qué habla? Pero usted y yo tenemos que caminar espiritualmente. No podemos quedarnos sentados esperando qué es lo que pasa, qué es lo que acontece. Tenemos que caminar. Algunos dicen, no, quédese ahí sentado, mi hermano. Tranquilo. Y ojalá que no vayamos a acostumbrarnos también al final de toda esta cosa. No vayamos a estar tan acostumbrados. Ah, no, ¿verdad? Como siguen transmitiendo ahí en línea, ahí lo voy a ver. Total, es igual. No es igual. No es igual. Tenemos que caminar, espiritualmente hablando, tenemos que caminar. No es el momento de detenernos, no es el momento de buscar quizá otros caminos, porque habrán en este momento que a usted le van a llegar a ofertar otros caminos, que son menos difíciles, ¿verdad? Un camino donde usted podrá llegar a Dios. Total, mi hermano, todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios, no es cierto. Como no todos los caminos llevan a Roma, fíjese que no. Algunos caminos le llevan a Buenos Aires, y algunos otros caminos lo llevan a Los Ángeles, y otros caminos lo llevan a Madrid, pero no todos los caminos lo llevan hacia ese lugar. Es un dicho para que usted crea que cualquier cosa es buena, no es cierto. Usted y yo debemos de caminar con la conciencia de a dónde vamos. Enoc sabía a dónde quería llegar, y al final de su vida caminó con Dios, y al final de su vida llegó a la meta que él tenía, a donde él quería llegar. Dios lo tomó y se lo llevó. Mucha filosofía quizás puede haber existido en la historia bíblica, y nosotros hemos estudiado algunas de las filosofías, religiones de aquel tiempo, que mostraban otros caminos. Decían, no, pero es que
Dios es el mismo, aunque se llame de este modo y aunque se llame de este otro modo. A esto le llaman de un modo, pero es el mismo Dios. No es el mismo Dios. No lo es. No lo es. Aunque el mundo venga y me quiera convencer, me quiera a mí hacer reflexionar y que yo entre en la razón de decir, pues sí, entonces es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Si así hubiese sido que hay muchos dioses y que todo nada más es el nombre que le ponen en este continente y en el otro continente, entonces ¿por qué no nos pondríamos de acuerdo y le démosle un solo nombre? No es lo mismo. Su Dios y mi Dios es el Dios omnipotente, es el Dios creador, es el Dios que envió a su Hijo para sacrificarse por su vida y por la mía. Es un Dios que no lo van a encontrar en ningún lugar para irle a rendir culto. Es un Dios que no hay un lugar donde usted pueda irle a poner flores, porque ahí está sus restos. Es el Dios que vive para siempre, eternamente. Entonces no hay muchos caminos. Hay un solo camino, y ese es el camino por el cual usted y yo debemos de andar. Dijo Jesús, yo soy el camino. Si no hubiese dicho, yo soy un camino, y ustedes quieren llegar a este Dios, entonces vengan a través de mí. Yo soy el camino. Y nadie puede llegar al creador de todas las cosas, de todo el planeta, de todo el universo. Nadie puede llegar a él si no lo hace a través de mí, porque yo soy el camino. Decía una canción hace mucho tiempo, cuando yo era joven todavía, decía, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, no busques un camino hecho, se hace camino al andar. ¿Qué le decía? Tú no tienes por qué seguir un camino que te marca a alguien más. El camino lo vas a hacer tú. El camino lo vas a forjar tú. Camina y ahí vas a ir abriendo camino. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero Jesús fue bien claro cuando dijo, yo soy el camino. Y el que quiera conocer a Dios, al Dios creador, al todopoderoso, al omnipotente, al omnisciente, al omnipresente, tendrá que llegar a través de mí este camino. Pero hay caminos que a la gente le pueden parecer difíciles, y eso es lo que muchas veces hace que las personas busquen otros caminos o sueñen con que existen otros caminos. Y por eso Jesús le explicaba a sus discípulos, estrecha es la puerta. Primero le dijo, ancha es la puerta y ancho es el camino, muy cómodo, y muchos van por él y su final es perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que caminan por él. Qué bueno es ver esas carreteras de 10 carriles, 6, 8 carriles cada vía, y usted ve unas tremendas carreteras. Y qué tremendo es ver después otros lugares donde los caminos son tan angostos que apenas cabe un caballo. Pero aunque la calle parezca muy amplia, muy cómoda, muy bonita, Jesús dijo, ese camino fácil te lleva a la perdición. Y quizá el camino que el Señor nos está marcando es un poco difícil para nosotros como humanos. Es un poco difícil porque estamos tentados de muchas cosas alrededor, porque estamos nosotros deseosos de muchas cosas alrededor, y entonces me parece por momentos un poco difícil, pero el final dice, el camino de vida. Es tiempo de caminar como lo hizo Enoc. Estos tiempos difíciles. Me decía una anciana a la salida de un supermercado. Abuelo, me dijo el anciano. Abuelo, que estaba como unos 15 años mayor que yo. Abuelo, me dijo. Mire qué cosa más tremenda lo que está pasando, ¿verdad? Ah, sí, le digo, está difícil. Sí. Será, me dice, que mire, el mundo está mal. Mire cuánta perdición.
cuántas cosas malas, cuánta gente malvada en las calles. Yo pienso, me dijo el anciano, que ha de ser Dios que ya no aguanta. Dios en su misericordia, mi amado hermano, siempre permite y avisa, fíjese, anticipa, siempre lo ha hecho. A través de los profetas Dios anticipó a su pueblo que la idolatría y estar separados de Dios iba a traer consecuencias nefastas para ellos. Y el Señor lo está haciendo por muchos años en el mundo entero, lo ha estado diciendo en el mundo entero por muchos años, y nosotros lo hemos visto cada año. Vemos terremoto, acaba de haber un terremoto en México, se menciona un terremoto, le llaman por el grado que tiene el temblor, que de 5 para arriba se consideran terremotos, algunas veces de 4 para arriba. De 5 grados se considera un terremoto. En California hubo un temblor de más de 5 grados. Ese terremoto en California, alguna persona, no, aquí no ha temblado en Los Ángeles. Pero California es muy grande, muy grande. Hay terremotos, hay plagas. ¿Cuántas enfermedades hemos visto? ¿Cuántas enfermedades hemos visto? Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la carrera química en las guerras, hemos visto cualquier cantidad de enfermedades extrañas en el mundo. Los soldados venían de este continente y traían una enfermedad que no se conocía. De repente aparece una enfermedad que acaba el sistema inmunológico. Aparece una enfermedad que comienza a matar muchas personas en el continente africano y se riega a varias partes del mundo. De lo más cercano que habíamos tenido es una gripe extraña que vino hace muchos años y de los cuales hubo muchas víctimas aquí en el país. Pero sin embargo lo habíamos visto como así, un poco lejos. Como algunos dicen, ¿verdad? Mientras no llega a tu casa, te parece que es una broma. Pero ahora lo estamos viendo bien cerca, bien cercano. Hay personas que tú conoces y que yo conozco que están padeciendo, que están sufriendo y que están muriendo. Y entonces la vemos diferente. Ya estamos involucrados en esto que está pasando, todos. Y las condiciones y los protocolos que se han armado nos involucran a todos. Y ha parado la economía, y ha parado el comercio, y ha parado a las instituciones de gobierno, ha parado casi todo, en el mundo entero. Pero Dios nos está diciendo que deberíamos de vivir como Enoc. Y caminó Enoc con Dios. Es tiempo de caminar con Dios, mi amado hermano. Es tiempo de caminar en la verdad de Dios. Por eso el salmista escribía y cantaba: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Enséñame, Jehová, tu camino, y yo caminaré en tu verdad. Yo soy el camino, la verdad, dijo Jesús, y la vida. Es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo decía el salmista al final de este verso: afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Cuánta gente no teme a Dios ahora? Miren, no es lo mismo respetar a Dios. No es lo mismo creer que hay un Dios, que hay Dios. Hay que temer a Dios. Usted puede decir: yo tengo una mamá, yo tengo un papá, pero si no lo respeta y si no le tiene temor, usted va a vivir como le da la gana. Y aunque lo castiguen, y aunque le llueva todos los días. Y eso es lo que está pasando en el mundo. A causa del pecado, mucha gente está sufriendo y está arrastrando a muchas otras. La idolatría está arrastrando a muchas otras personas y estamos padeciendo esta circunstancia que no entendemos. Y que al principio se hablaba de una forma y se mostraba de una forma, y después al mes se mostraba de otra forma. Después, cuando este país salió de aquí, dijeron: no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de otra manera, y descubrieron otras características. Y ahora lo que antes no era bueno, hoy sí es bueno, y le están dando vuelta cada rato. No lo entendemos. Pero ¿por qué estamos viviendo esta situación? Porque el hombre no está caminando con Dios. Porque no estamos caminando con Dios. Necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios. Necesitamos que la Biblia deje de ser un libro en nuestra mesa.
Necesitamos que la palabra de Dios deje de ser un libro que cargamos en la mano una vez a la semana, pero que nunca leemos ni estudiamos. Necesitamos aprender de la palabra de Dios. Para aprender a amar a Dios, a respetar a Dios y a obedecer a Dios, usted tiene que conocerlo. Y para conocer a Dios hay que ir a la palabra de Dios. Y Dios constantemente está enviándonos mensajes y nos está diciendo: aprende, hijo. Mi pueblo pereció, se dice en algún momento de la Escritura, por falta de conocimiento, porque no conocía la Biblia y porque no conocía a su Dios. Y muchas personas están muriendo por eso. No digo que todas, muchas personas están muriendo por eso. Porque creyeron conocer a Dios cuando lo que conocieron era otro camino. Tenemos que caminar con Dios. Necesitamos ser enseñados bajo la autoridad del Espíritu Santo. Solamente esa enseñanza de Dios a través de su palabra nos va a mantener firmes en el momento duro. Aun cuando la circunstancia sea muy difícil, nos mantendremos de pie porque habremos sido enseñados en la palabra de Dios. Y eso nos mantendrá en el camino porque sabremos que vamos en el camino correcto. Mire qué triste es que yo puedo caminar muchos años en el Señor y de repente llega por aquí un susurro y entonces dice: no, hombre, entonces me cambio de camino, como nos pasa a veces en el banco. En el banco, cuando no daban numerito, usted llegaba y miraba la cola más corta, se metía ahí. De repente la cola más larga empezaba a caminar y la suya se ponía que no se movía. Entonces yo lo que hacía era que me cambiaba a la otra fila, a la que iba caminando, y aquella se estancaba. Y de la que yo me quité comenzaba a caminar. Muchas doctrinas podrán venir a nosotros y querrán decirnos: el camino por el que has estado caminando todo este tiempo está equivocado. Este es el verdadero camino. Hay un solo camino. Y no podemos estar cambiando de camino. Y no todos los caminos me llevan a Dios. Porque me pueden parecer bonitos, me pueden parecer agradables, pero el final dice: es muerte. Es muerte. Tenemos que enfrentarnos a Dios a través de su palabra. Tenemos que caminar con Dios. ¿Y cómo vamos a caminar con Dios? Conociendo a Dios. Usted no camina con alguien a quien no conoce. Usted le dice a su niño: no hable, ni siquiera hable con desconocidos. ¿Cómo pretendemos hablar con Dios si lo desconocemos? ¿Cómo pretenderemos ser amigos de Dios si no sabemos nada de Él? No sabemos mucho de Él. ¿Cómo podré saber lo que Dios quiere si yo no lo conozco? Para caminar de la mano de Dios yo tengo que tener confianza. El niño toma la mano a su mamá porque confía en ella y camina con ella. Y no se anda preocupando hacia dónde lo lleva. Él sabe que mamá lo lleva seguro. Tenemos que caminar con Dios. Tenemos que caminar con Dios. Tenemos que caminar en su verdad. Tenemos que caminar en el Espíritu. Permitir que el Espíritu Santo esté en nosotros. Andad en el Espíritu, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia de Galacia tenía muchas cosas que habían aprendido antes de conocer el cristianismo. Y cuando conocen el cristianismo todavía conservaban aquellas cosas. Aquella forma de vida, aquellos estilos de vida. Se habían despojado de algunos, pero habían muchos que todavía estaban en ellos. Y le dice el apóstol: andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Tus deseos, tus gustos, tus inclinaciones, que no siempre son buenas. Tenemos que vivir en el Espíritu, porque andar en el Espíritu permitirá que siempre estemos de acuerdo con Dios. Y al estar de acuerdo con Dios, nos vamos a alejar del pecado. Me encanta ver algunos matrimonios, que lamentablemente son muy pocos, donde tanto el hombre como la mujer están pensando en su pareja. Él está pensando en agradarla a ella, y ella está pensando en agradarlo a él. Y él está soñando con estar con ella, y ella está soñando con el momento en que él va a regresar para estar con él. Y viven del día a día pensando en cómo lo agrado, en cómo la agrado. Si esa es la figura que Dios quiere entre nosotros y Él.
Que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida. Y mientras más cerca estamos de Dios, más lejos estamos del pecado. Más lejos estamos de las tentaciones. Más lejos estamos de aquellas cosas que nos mantienen sentados, quietos. Es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo de apartarnos del pecado. Es tiempo de alejarnos de aquellas cosas que solo satisfacen mi cuerpo, que solo causan en mí deleite físico y quizá emocional, pero no me acercan a Dios. Pero no me acercan a Dios. Es tiempo de caminar como Enoc, con Dios. Hacer lo que los demás hacían también. Cultivaba, sembraba, tenía hijos e hijas. Pero su principal prioridad, vamos a decirlo así, su prioridad era caminar con Dios. Y al final fue maravilloso. Usted y yo lo hemos leído hace unos minutos. Es tiempo de caminar juntos como hijos de Dios. Juntos con la familia. No puede ser que en las familias nuestras hayan personas todavía que no conocen a Cristo, que no se han enfrentado al Señor, que no han disfrutado del deleite de que Dios los abrace, de sentir ese abrazo de Dios y disfrutarlo. Algunas veces me he encontrado con personas que medio conozco y nos saludamos. ¿Sabe la forma como vamos a dejar de saludarnos en este país? No sé por cuánto tiempo. Pero la forma de saludarnos es: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un abrazo. Pero sabe que hay personas, cuando no lo conocen mucho a usted, tienen cierto reparo y no disfrutan el abrazo. Ay, pero cuando lo conocen, cuando la conocen, es una persona muy especial y dice, corren y le dan el abrazo, pero apretado, y lo disfrutan tanto y se sienten tan bien. Eso es lo que debemos de sentir con el Señor. Pero eso es lo que mucha gente no siente, porque sienten pena con Dios, porque sienten vergüenza con Dios, porque dicen, no, yo no voy a la iglesia porque usted sabe cómo vivo. Es que yo no hago eso, yo no me acerco, yo no digo que voy a ser cristiano porque usted sabe las cosas en que yo estoy. Y entonces se pierden el abrazo de Dios. Se pierden ese abrazo tan lindo que recibimos de parte de Dios. Es tiempo de que nuestros familiares también puedan llegar a los pies de Cristo. Que puedan reaccionar, reflexionar y cambiar. Y que no solo lo veamos, bueno, ni modo, es su decisión, se va a ir al chimbolero al final. Que nos preocupemos, tiempo de caminar en familia. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal tú y tu familia. No le dice a Abraham, sal tú, y en el camino te voy a dar una familia. No, agarra la familia tuya, la que tienes, tu esposa. En ese momento no tenían hijos. Pero a falta de hijos se toman al sobrino y se lo llevan. A sus criados y a toda la gente que trabajaba con ellos se la llevan, lo que pueden. Es tiempo de que toda la familia caminemos así con Dios, de que caminemos juntos. Es que el niño tenía tarea, es que el niño tenía sueño, es que el niño le dolía el estómago, es que la niña se sintió aburrida. Y a veces a la iglesia solo aparece uno de los miembros de la familia. Es tiempo de que la familia unida vengamos a alabar y glorificar el nombre de Jesús. No puede ser que estemos permitiendo y que sepamos que nuestros hijos, que nuestra familia se van a ir al infierno y nosotros tranquilamente alabando y glorificando a Dios. No puede ser. En este tiempo yo le aseguro que si hoy tocan a la puerta de su casa y le dicen, su hijo va a morir por esta peste que anda dando, usted, bueno, sí, pero como él quería, ¿verdad? Hay que se muera. Usted hará lo posible porque eso no suceda. Y usted estará regañando a sus hijos para que no salgan de la casa. Y usted estará regañando a su familia para que tengan todos los cuidados necesarios para no contaminarse. ¿Por qué? Porque le interesa su bienestar. Pero ¿por qué cuando llegamos al aspecto espiritual pareciera que no nos importa? Pareciera que no nos interesa. Es tiempo de caminar juntos como familia. Y que juntos, así como Abraham sale con su esposa, con su familia y con toda la gente que apreciaba y que lo apreciaban, y comienzan a caminar. ¿Cómo? Como caminó Enoc. Dios le dijo, sal, yo te voy a dirigir en el camino.
No salió él y caminó por donde quiso. Iba caminando por donde Dios le decía que caminara. Y se detuvo donde Dios le dijo que se detuviera. Es tiempo de caminar como familias unidos. Es tiempo de caminar con los hermanos en la fe, unidos también. El pueblo de Dios se tuvo que unir a pesar de tanta diferencia que había entre ellos para poder tomar posesión de la tierra prometida. Les dijo Josué al pueblo de Dios cuando estaban frente al Jordán e iban a pasar ya al otro lado a Canaán. Les dice, y mandaron al pueblo, Josué 3:3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A todo el pueblo. No, ahora miren, solo los que quieran, cuando vean, ¿verdad?, marchen en pos de ella, y en todos los demás, cuando quieran. No. Cuando vean que el arca comienza a moverse, que los sacerdotes la llevan, ustedes van a caminar detrás de ella, van a guardar una cierta distancia de ella para que no sufran ninguna consecuencia, van a guardar cierta distancia y van a encaminarse hacia la tierra prometida. La iglesia no debería tener diferencias. En la iglesia no debería de haber problemas entre un hermano y otro hermano. No deberían de haber resentimientos entre hermanos. Pero tristemente los vemos. Ya es tiempo de caminar como iglesia unidos, en armonía. En armonía. Cuando los creyentes se unen, se ponen de acuerdo, no hay nada que pueda romper esa unidad. Cuando usted y yo, como hijos de Dios, como hermanos en la fe, nos unimos en nuestra fe, no hay nadie que nos bote. No hay nadie que nos haga tambalear. No hay nada que nos pueda derrotar. Estamos unidos. Decía el escritor de Eclesiastés, hablando de la unidad. Capítulo 4 habla de la unidad de las personas. Decía él, es importante que estemos unidos. Es importante que estemos de acuerdo. ¿Por qué? Decía él. Porque si alguno prevalece contra uno, no le van a resistir. Y recuerda que el cordón de 3 dobleces, decía, no se rompe pronto. Y sabe que yo hice este experimento cuando era niño. Ella encumbraba piscuchas. En una ocasión no había de ese hilo especial que se vendía antes. Unas papalotas le decíamos nosotros, que era un hilo grueso, muy fuerte, con el que encumbrábamos las piscuchas. Porque no se rompía, era fuerte. Y solo había del otro hilo que ocupaba mamá para coser las cositas que ella hacía en su máquina. Y ese otro hilo era muy frágil. Y dije, no, se me va a romper la piscucha. Yo era fabricante de piscuchas y las vendíamos. No sé cómo, pero yo fabricaba piscuchas. Y las vendíamos, y la gente las compraba y las encumbraba. Y entonces dije, no tengo hilo de aquel, porque es caro, solo le voy a quitar a mamá de este hilo. Y agarré un rollo de lo que tenía mamá, pero no soportaba, no iba a soportar la tensión. Entonces, ¿qué hice? Lo hice de 3. Yo no conocía esta palabra. Lo hice de 3. ¿Y sabe qué? Sorpresa, el hilo no se rompió. Gloria a Dios. Cuando tú te unes a otro cristiano, el diablo no te podrá derrotar. Porque no eres débil, no eres frágil. Eres fuerte. Mientras más unidos estás, más fuerte eres. Mientras hay más unidos, mientras hay más tomados de la mano y abrazados, menos los van a poder engañar, menos los van a poder derrotar. Por eso decía el escritor, cordón de tres dobleces, ese no lo va a romper fácilmente cualquiera. La iglesia primitiva estaba unida, se unió, dijeron algunos de ellos, muchos de ellos, vamos a orar a este lugar. ¿Y qué hacían? Todos estaban orando. Nadie estaba, no, yo voy a predicar, no, yo quiero cantar, no, yo quiero hacer esto. No, estaban orando todos, estaban unánimes, dice la Escritura en el libro de los Hechos. Estaban unánimes en aquel lugar. Todos estaban de acuerdo en lo que estaban haciendo. ¿Y cuál fue el resultado? El Espíritu Santo se derramó. Pero nosotros queremos que el Espíritu Santo se derrame, se mueva, se manifieste, y ya estamos peleando, ya estamos discutiendo, y nos estamos con resentimientos unos con otros. Es
tiempo de caminar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia. Es tiempo de caminar unidos entre nosotros, los hijos de Dios. Pero también es tiempo de caminar de la mano de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice la Escritura en San Lucas, capítulo 24, que después de la resurrección de Jesús, los discípulos iban muy tristes hacia otro lugar. E iban en el camino platicando y lamentándose de lo que había sucedido. Y platicando iban en el camino, dice, y el Jesús se les pone a la par. Pasa a vosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Dice Jesús. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Acaso tú eres el único en este país que no se entera de lo que está pasando? No, ¿qué pasa? De cómo a Jesucristo lo golpearon, lo apresaron, era un profeta, era un varón de Dios, un hombre santo, y lo crucificaron. Los hombres muy tristes. Y Jesús comienza a hablarles. Y empezó a hacerles una historia desde el Génesis hasta la época de ellos, de todo lo que Dios había escrito y había dicho sobre el Mesías. Y entonces dice que sus ojos se abrieron de esos hombres que estaban ahí. Se sintieron tan bien hablando con este hombre que le dijeron: no, yo tengo que irme por aquí. No, quédate con nosotros, ya es noche, quédate con nosotros. Queremos seguir oyéndote. Bueno, y empezó: vamos a cenar, vamos a comer. Y sacaron pan y Jesús lo partió al estilo de Jesús. Y entonces ellos ahí conocieron quién era el que les había estado hablando. Y Jesús desapareció. Pero una de las cosas impresionantes es que dicen que cuando Jesús desaparece y se quedan boquiabiertos meditando en quién había caminado con ellos, con quién habían andado caminando, a quién habían estado escuchando, quién les había dado una enseñanza sobre la historia bíblica hasta llegar al Mesías. Dice que decían ellos uno al otro, versículo 32 del capítulo 24 de Lucas, dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No quiere decir que abría los rollos, no, en cuanto nos mostraba el valor y el contenido de las escrituras a través de la conversación. Es tiempo de caminar con Cristo y de sentir lo que estos hombres sintieron. ¿Cuántas veces leemos la palabra y nos da sueño? Mire, yo le voy a ser sincero, cuando yo recién visitaba la iglesia hace muchos años, yo leía la Biblia cuando tenía insomnio y rapidito me dormía. Ahora cuando tengo insomnio mejor no la leo, porque voy a amanecer con los ojos pelados. No puedo ocupar la Biblia como una terapia para dormir. Antes me cansaba cuando el culto duraba 1 hora, como nos quieren obligar, ¿verdad? Después de esto, que vayan a pedirle a otra gente que haga cultos de 1 hora. Nosotros vamos a hacer los cultos que Dios nos diga que hagamos. Me sentía cansado, aburrido. Esta gente no respetan el tiempo de las personas. Ahora disfruto cada minuto y no estoy pensando en cuánto dura, porque lo gozo. Estos hombres no se aburrieron de escuchar a Jesús. Mire qué decía. Dice: ardía nuestro corazón en nosotros, estaban emocionados. Qué bueno que nos emocionemos como hijos de Dios cuando escuchamos la palabra, cuando adoramos al Señor, cuando escuchamos la enseñanza, que nuestro corazón se sienta ardiente, que se sienta rebosante, feliz. Y no queramos dejar de escuchar y dejar de aprender y dejar de cantar, ni dejar de alabar, ni dejar de orar. Que nuestro corazón arda cuando estemos en la presencia de Dios. Es tiempo de que volvamos a recuperar eso que se ha perdido en mucha gente. Caminar de la mano con Jesús y disfrutar de la presencia de Jesús. Y de llorar cuando escuchas la palabra. Y de llorar cuando cantas una alabanza. Y de llorar cuando estás hablando con papito.
Gloria a Dios. Derramar tu corazón delante de Él, en la oración, en el canto, en la administración, derramar tu vida delante de Él. No hay cosa más rica, ¿sabes?, que llorar en los brazos de papá. Cuando estaba pequeño yo tuve un accidente bien serio. Caí de una ventana y me pasé raspando con la cara la acera y fui a caer a 1 metro abajo de la acera. Estaba una calle que era empedrada con ladrillos, pedazos de vidrio y de todo. Quedé muy dañado de la cara y la boca me quedó muy hinchada, morada. Y una de las cosas que me daba aliento a mí, aquel niño tenía como 5 años, 4 años, 5 años. Una de las cosas que me daba aliento y que yo bien lo recuerdo y mis hermanos me lo recuerdan cada vez que pueden, es que yo con la boca muy hinchada no podía hablar mucho. Mi padre trabajaba fuera de San Salvador, llegaba una vez por semana, a veces cada 15 días, porque trabajaba muy lejos, La Unión, San Miguel, todos esos lugares. Y entonces yo decía con mi boca muy hinchada y llorando: cuando venga mi papá, él me va a poner una curita. Papá está delante de nosotros y quiere ponernos una curita. Quiere sanar tu vida, quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu cuerpo, quiere abrazarte, quiere que llores en sus brazos, quiere consolarte. Pero hay que caminar con Él, hay que estar cerca de Él. Yo te puedo decir ahora, te mando un abrazo virtual, pero Dios no quiere darte un abrazo virtual. Jesús no quiere darte un abrazo virtual, quiere darte el abrazo con sus brazos de amor. Que lo sientas, que lo disfrutes, que percibas su aroma, que sientas su calor. Posiblemente estés triste, posiblemente estés preocupado. Posiblemente hoy piensas que esta es una gran tragedia lo que ha llegado a tu vida. Pero quiero decirte, papá está ahí cerca de ti para darte la salud, para darte la provisión, para darte el abrazo que tú estás necesitando hoy. Gloria a Dios. Dios no está lejos, está tan cerca, pero hay que caminar con Él. Hay que buscarlo, hay que caminar con Él. Decía el apóstol a la iglesia de Colosa: porque aunque estoy ausente, dijo él, en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que has recibido a Cristo, posiblemente lloraste, posiblemente te emocionaste. De esa forma, así, que sea permanente, de esa misma manera, debemos caminar en el Señor. Arraigados, dice, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando tú y yo caminamos de la mano de Cristo, la gente alrededor, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de estudio, van a sentir una gracia especial. Gloria a Jesús. Y querrán saber qué es lo que pasa contigo. Y querrán tener lo que tú tienes. Que aunque ellos quizás tengan mejores condiciones, quizás económicas, sociales, que tú, no lo tienen. Pero hay que caminar con Cristo. De la manera como lo conocimos, hay que mantenernos en Él. No tenemos por qué cambiar en el camino. No tenemos por qué madurar en el camino y comenzar a pensar y a tomar decisiones que no nos acercan a Él. Debemos de ser niños. Lo que Dios quiere es que seamos niños. Que no argumentemos, que no andemos pensando, que no andemos nosotros poniendo en tela de juicio nada, como un niño. Amén. Porque de los niños, dijo Jesús, es el reino de los cielos. Y no es ahí donde queremos llegar. Es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo de caminar hacia Dios con tu familia.
Es tiempo de caminar hacia Dios con tu iglesia. Es tiempo de caminar de la mano de aquel que dio su vida por ti, para darte la salvación, para abrirte las puertas del cielo que estaban cerradas. Léete Gálatas el capítulo 5 y te darás cuenta que las puertas estaban cerradas para el hombre, no importa lo que hicieran. Y solamente el sacrificio de Cristo abrió las puertas y nos dio acceso al Padre y a la salvación eterna. Es tiempo de caminar con Dios. Y que el final de nuestra vida sea como el final de la vida de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es tiempo de caminar, mi hermano. Es tiempo de movernos hacia Él. Es tiempo de acercarnos a Él. No podemos perder más tiempo. No debemos perder más tiempo. Los días se acortan. Los tiempos se vuelven más difíciles. Este es el momento de tomar la decisión, si lo hemos dejado de hacer, de volver a caminar con Dios. De preocuparnos por la familia. De involucrarnos en la iglesia y amarnos como Jesús dijo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Es tiempo de caminar bajo la enseñanza de Jesucristo. Aunque vengan alrededor muchas otras enseñanzas, ¿qué es lo que Jesús enseñó? Esa es tu guía y mi guía. Padre, yo bendigo a cada familia. Bendigo a cada persona. Bendigo a cada joven y cada niño, Señor, que esta noche han recibido esta palabra. Gracias por haberme dado esta palabra para mí. Gloria a Dios. Yo la recibo, Señor, y me siento retado. Padre, que las personas que están allá al otro lado de la cámara se sientan retadas y podamos desear, sentir lo que estos hombres sintieron en el camino a ese lugar llamado Emaús, cuando tú te paraste a la par de ellos y empezaste a hablar de la palabra y ellos sentían, dice que su espíritu ardía. Queremos sentir eso dentro de nosotros, Señor. Queremos sentir que nuestro espíritu arde cuando estamos contigo, cuando nos hablas, cuando nos ministras. Queremos caminar a tu lado sin desesperarnos, sino alegrarnos y querer que el camino dure más y más porque disfrutamos tu compañía. Padre, ayúdanos a volver a los caminos antiguos. Ayúdanos a volver a aquellos caminos que hemos dejado, quizás aquel camino que hemos dejado o que hemos visto con menosprecio. Ayúdanos a volver al camino correcto, Señor, y a no detenernos en el camino. Ayúdanos a poner nuestra mirada fija en ti y no en filosofías ni en enseñanzas de hombres. A poner nuestra mirada en ti, Señor, sabiendo que si caminamos hacia ti, tenemos la vida eterna asegurada, Señor. Queremos caminar como Enoc, que caminó contigo y tú lo levantaste. Te lo llevaste. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, si alguien ahí, Señor, ahora está meditando sobre esta palabra y quiere hacer, Señor, hoy, si tú quieres hacer un nuevo compromiso con Dios, este es tu momento. Si tú quieres dejar de vivir como vivías hasta hoy en la tarde, este es tu momento especial. Dios está aquí, Dios está ahí donde tú estás para escucharte, para bendecir tu vida. Solamente repite esta oración, Señor Jesús. Repítela sin miedo. Señor Jesús, gracias por entregar tu vida por mí. Gracias por no ver el pecado que había en mí como pretexto para no hacerlo. Gracias por limpiarme con tu sangre bendita, por perdonarme. Yo quiero recibirte, Señor, ahora, de verdad. Ya no como algo efímero, como algo pasajero. Quiero recibirte hoy como mi Señor y mi Salvador.
como mi Dios, como mi dueño. Gracias, Señor, por hacerme parte de tu familia. Ayúdame a vivir en santidad cada día, a agradarte con mis actos, con mi estilo de vida. Ayúdame a pensar en ti en cada momento de mi vida, Señor, porque sé que tú estás pensando en mí a cada instante. Gracias por tu amor. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, tú eres una persona nueva. Tú eres una persona nueva, una persona diferente. Y Dios estará contigo todos los días de tu vida. Camina con Dios. Camina con Dios. Camina con Él. Camina y arrastra a tu familia. Llévala contigo. Camina. Insértate en una iglesia y forma parte de ella sin buscar defectos. Para amar y para ser amado. Camina con Jesús y su enseñanza. Lee la Biblia. Recibe la enseñanza de Jesús y camina de acuerdo a ella. Y Dios tiene grandes cosas para tu vida. Bendiciones para todos mis hermanos, bendiciones para su casa, bendiciones para su vida, bendiciones para usted si está padeciendo alguna enfermedad. Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el Dios imparable, no lo va a detener nadie. Así como la plaga ha venido, el poder de Dios también se está moviendo. Y Dios llegará a tu casa con la sanidad. Dios llegará a tu casa con la provisión, con la bendición que tú estás necesitando. Que Dios te bendiga abundantemente, mi hermano. Bendiciones para todos.